estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que tenés que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Historia histórica para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares, un monto que con intereses ya había trepado a unos 18.000 millones de dólares. Más allá de que la expectativa era de que se llegara a un acuerdo para reducir lo que se pagaría a la parte demandante, fue la demanda más grande en la historia de los Estados Unidos en contra de un Estado soberano. Repasemos entonces cómo se llegó hasta acá. En el 2012, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF a la española Repsol. Eso lo logró con el apoyo casi total del Congreso, pero el estatuto de la petrolera decía que quien comprara más del 15% de las acciones debía lanzar una oferta al resto de los accionistas. Argentina no lo hizo y las empresas del grupo Petersen de la familia Eskenazi, que tenían el 25% de YPF con acciones compradas a crédito, quebraron al cortarse el giro de dividendos. Después apareció Burford Capital, un fondo londinense especializado en el financiamiento de litigios que compró el derecho a demandar por parte de Peterson. En 2023, la jueza Loreta Presca falló a favor de esos demandantes. Argentina apeló con 3 argumentos: que el caso debía tramitarse en tribunales locales, que Presca interpretó mal la ley argentina y que la ley de expropiación está por encima del estatuto de cualquier empresa. Esa fue la postura que sostuvo el gobierno de Javier Milei también, y la Cámara de Apelaciones le terminó dando la razón este viernes en lo sustantivo. Concretamente, determinó que el estatuto de YPF no constituye un contrato que genere responsabilidad por daños y que la ley de expropiación tiene prioridad. Fallaron a favor de la Argentina 2 jueces de esa Corte de Apelaciones y 1 en contra. Aunque todavía queda la posibilidad de que Burford acuda a la Corte Suprema de los Estados Unidos, según abogados consultados por el diario La Nación, es altamente improbable que la acepte, sobre todo porque el propio Departamento de Justicia estadounidense se presentó como amicus curiae a favor de la Argentina. ¿Cuánto habrá pesado la alianza política entre Javier Milei y Donald Trump? Ahora hay que decir que también era altamente improbable para todos los expertos que Argentina pasara de una condena de más de 16.000 millones de dólares a no tener que pagar ni $1, y sin embargo pasó. Siempre puede haber sorpresas, pero vale la pena resaltar que la Corte Suprema estadounidense toma apenas el 1% de los casos que recibe en el año y que no por nada las acciones de Burford se desplomaron más de 40% en Wall Street. Del otro lado de la ecuación, YPF saltó más de 3% por encima de los $45. Donde no pareció haber demasiado alivio fue para los bonos argentinos, pese a que este fallo representa un alivio para las cuentas fiscales argentinas. Les comento además que el estudio Sarabia Frías del ex procurador del Tesoro Bernardo Sarabia Frías publicó el viernes un análisis que ayudó a entender por qué la primera instancia había salido tan mal para la Argentina. Para el estudio, el juicio tuvo una particularidad, que juzgó un tribunal estadounidense pero aplicando ley argentina. Y ahí es donde hubo un choque de culturas jurídicas. En el derecho americano, el contrato y la palabra dada son sagrados. En el derecho argentino, en cambio, la ley está por encima de cualquier contrato y el Estado tiene primacía. En un fuero como el de Nueva York, sede de uno de los principales centros financieros del mundo y con una jueza que conocía la historia de incumplimientos argentinos desde el 2001, el resultado de primera instancia se explica. La Cámara, según Sarabia Frías, puso las cosas en su lugar aplicando la ley argentina como correspondía. Y resaltó además que los abogados del Estado mantuvieron la misma posición jurídica durante 3 gestiones distintas sin bajar los brazos. En sus palabras, hay temas que merecen ser tratados como política de Estado más allá de las posiciones políticas de turno. Sumarle finalmente que en cadena nacional el viernes por la noche Milei dijo que buscarán la reforma en el Congreso de la ley de expropiaciones, dejándola para situaciones estrictamente excepcionales para evitar otro desastre como consideró que fue este juicio. Sturzenegger ya había dicho que esa reforma buscaría definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e
e indemnizaciones con el fin de eliminar zonas grises. Comentarles además que fuentes del gobierno estimaron ante la consulta de Bloomberg Línea que el juicio tuvo un costo para el Estado de $80 millones en honorarios de abogados. 2. Al cierre de la semana pasada tuvimos acceso en Bloomberg Línea a un informe de BBVA Research con el siguiente título: El desafío económico, consolidar los logros de 2026 para enfrentar el ciclo electoral 2027. El Banco Español mantiene una proyección de crecimiento para la economía argentina del 3% para este año como para el que viene, con una inflación que bajaría a 24% en 2026 y 15% en 2027. En cuanto al dólar, lo ven en 1.760 para fin de año y 2.000 pesos para el final del 2027. Sin embargo, también hubo advertencias. Según el banco, el margen para seguir ajustando el gasto se estaría agotando, con recortes en subsidios energéticos que rinden cada vez menos y una inversión pública que está en niveles que podrían afectar el crecimiento potencial si no se revierten gradualmente. Volviendo brevemente a la inflación, el banco señaló que la inercia es alta y que hay riesgo al alza por la indexación salarial y por un impacto más prolongado del conflicto con Irán. En el sistema financiero, BBVA espera que la morosidad toque un pico a mitad de este año antes de empezar a bajar, un reflejo del impacto del ajuste sobre los hogares y las empresas en un mercado laboral que todavía no recuperó empleo formal. El crecimiento sigue siendo desparejo, con energía y minería tirando, pero la manufactura creciendo apenas 0,8% en 2025 después de haber caído casi 9% en 2024. Y la construcción, señalan los analistas del banco, que es intensiva en empleo, todavía no recuperó lo perdido tampoco. Y en línea con los que escribieron en BBVA, el sector industrial trajo nuevas malas noticias este viernes. Esta vez fue Stellantis, que confirmó que va a cerrar un turno de producción en su planta de Palomar a partir de mayo y que va a abrir un programa de retiros voluntarios. Esa planta, donde se fabrican los Peugeot 208 y 2008, tiene más de 2.000 operarios con 2 turnos. El problema principal no es el mercado interno argentino, donde ambos modelos siguen vendiendo bastante bien, sino Brasil. Las ventas del 208 en el mercado vecino cayeron 30% y las del 2008 un 29% en el primer bimestre. Teniendo en cuenta que el sector automotriz acumula 8 meses consecutivos de caídas interanuales en la producción, como alivio parcial, el gobierno tendría listo, esto según Infobae, un decreto que bajaría las retenciones a las exportaciones de autos del 4,5% actual al 0% para fin de año. Es una medida que, según la industria, podría sumar entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales de exportación. Su oficialización depende de la recaudación que se conozca en marzo, teniendo en cuenta que viene cayendo en términos reales hace 7 meses. Estamos hablando del mismo reclamo que Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, le había planteado a Bloomberg Línea en febrero, que la velocidad para abrir importaciones está superando ampliamente a las mejoras de competitividad para producir y exportar desde Argentina. 3. Wall Street cerró la semana pasada una de sus peores semanas desde 2022, con el Brent arriba de los $110, el Nasdaq en corrección y el mercado ya poniéndole un 52% de probabilidad a una suba de tasas de la Fed este año. El S&P 500 cayó 1,7%, el Dow se dio 1,7% y el Nasdaq 100 entró oficialmente en territorio de corrección, acumulando una caída de más de 10% desde sus máximos recientes. El Brent superó los $112 por barril y el WTI cerró justo por debajo de los $100. El oro subió 2,6% el viernes, pero el yen japonés se debilitó a 160 por dólar por primera vez desde el 2024, un nivel que históricamente activó la intervención del Banco de Japón. Lo que pareció detonar las caídas del viernes fue una escalada concreta por parte de Estados Unidos e Israel, que bombardearon instalaciones nucleares y siderúrgicas iraníes, mientras que Irán respondió con ataques en todo el Golfo Pérsico. Y todo esto sucediendo horas después de que Trump extendiera al 6 de abril la pausa en los ataques a la infraestructura energética iraní. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que ese país puede alcanzar sus objetivos sin tropas terrestres, aunque más de 1.000 soldados se estarían preparando para desplegarse a la región en los próximos días. Rubio también adelantó que la respuesta de Irán a la propuesta de 15 puntos de Washington para llegar a la paz podría llegar en cualquier momento y pidió que los aliados en Europa y Asia ayuden a asegurar el estrecho de Hormuz una vez que termine la guerra. Con una gran dependencia de Asia para los combustibles que llegan a través del estrecho de Hormuz, Filipinas se convirtió en el primer país en declarar el estado de emergencia por esta crisis energética derivada de la guerra en Irán. El impacto ya se siente en todos los
los precios. Los economistas elevaron sus estimaciones para la inflación de los Estados Unidos, la OCDE subió su pronóstico a 4,2% para este año y la confianza del consumidor estadounidense cayó a un mínimo de 3 meses. Curiosamente, la bolsa de Arabia Saudita ha estado subiendo, beneficiada por el petróleo alto y la capacidad saudí de exportar crudo por oleoductos al Mediterráneo sin pasar por Hormuz, mientras que las acciones en Dubái se han hundido casi 16% desde que arrancó el conflicto. En Argentina entonces arrancamos esta semana corta de 3 días por los feriados del jueves y viernes, en un momento donde el contexto externo sigue siendo el principal determinante de lo que pasa con los activos locales. Y hablando de activos, antes de pasar a la fija con Juan Pablo Álvarez, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados el viernes. El S&P Merval subió 0,8%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,4% para YPF y caídas de hasta 4,7% para Superbill y 7,3% para Bioceres. Los bonos en dólares cayeron hasta 1% y el riesgo país quedó en 615 puntos. El dólar blue cerró en 1415, el MEP en 1431, el contado con liqui en 1475 y el mayorista en 1382,50, mientras que el minorista cerró en 1405. En tasas, la LECAP abril quedó en 28% y la caución a 3 días en 19%. El Banco Central, por su parte, compró 48 millones de dólares y las reservas brutas cerraron la semana en 43.712 millones de dólares. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Si todo se mantiene como hasta ahora, estaríamos cerca de cerrar un primer trimestre moderadamente malo para los bonos argentinos en dólares, si tomamos en cuenta que el riesgo país había cerrado el 2025 en 561 unidades y hoy está unos 54 puntos arriba. De todos modos, atentos que le quedan un par de ruedas a marzo y no está dicha la última palabra. De hecho, el viernes el notición que recibió Argentina con respecto al juicio de YPF no tuvo impacto en renta fija soberana y hay que ver si en estos días lo tiene. IOL Inversiones, por ejemplo, escribió en un informe publicado el 27 de marzo, y abro comillas: este fallo le da al gobierno de Javier Milei un respiro estratégico. Al desaparecer la amenaza de embargos y pagos inminentes, se espera que el riesgo país, que venía presionado, comience un proceso de compresión mejorando el perfil de los bonos soberanos, y cierro comillas. En tanto, desde Facimex Valores escribieron, y vuelvo a citar textual: los bonos soberanos hard dollar no reaccionaron a la noticia a pesar de que se trata del pasivo contingente más grande que tiene el Estado. Una eventual indemnización de 18.000 millones de dólares era una contingencia muy relevante para la economía argentina en un contexto de bajas reservas netas, por lo que el fallo de hoy debería favorecer la compresión del riesgo país. Y cierro comillas en relación a lo mencionado por Facimex Valores. Esperemos que estas dos miradas estén en lo cierto y que nuestros bonos reciban un empujoncito desde los tribunales de New York. En lo que refiere a los bonos en pesos, la curva de tasa fija avanzó 1,2% promedio la semana pasada y quedó con rendimientos de entre 1,9 y 2,2% de tasa efectiva mensual. Por su parte, los bonos SER avanzaron 2,9% en promedio, cerrando la semana con rendimientos entre menos 11% y 7,2% de tasa nominal anual. Por su parte, la tasa de caución cerró en 19,9% de TNA. Y me quería meter un segundo en el tema tasas, ya que el Banco Central sigue relajando la política monetaria, inyectando liquidez para hacer caer las tasas pasivas y bajando encajes para multiplicar el efecto sobre las tasas activas. Concretamente, se busca reactivar el crédito. Al respecto, voy a citar nuevamente a Facimex Valores y abro comillas de vuelta. Esta semana se consolidó el sesgo monetario expansivo que viene sosteniendo el Banco Central, con las tasas de interés reales hundiéndose en territorio negativo en todos los instrumentos SER con vencimiento hasta noviembre y con los bancos pagando entre 22 y 25% por los plazos fijos, consistente con una tasa real negativa inferior al 9% deflactando por SER. La novedad de la semana fue la decisión del Banco Central de no renovar una regulación introducida en la previa de la elección legislativa, que había subido transitoriamente los encajes de cuentas a la vista 5 puntos porcentuales integrables con bonos.
El objetivo de corto plazo es generar una fuerte presión bajista sobre las tasas activas, hundiendo las tasas pasivas en territorio negativo y flexibilizando encajes para multiplicar el efecto de tasas pasivas sobre activas, y cierro comillas. Por último, Facimex advierte que, sin un crecimiento sostenido de la demanda de dinero, acelerar el crecimiento de la oferta monetaria, recordando que las bajas de encajes elevan los multiplicadores monetarios, arriesgará generar presión sobre el tipo de cambio y las expectativas de inflación. Dicho todo esto, ahora vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Y es que hoy nos pusimos en contacto con el estimadísimo Bruno Paniguel, economista de Sank Capital, para que nos ayude a entender la licitación de deuda que llevó a cabo el Tesoro el viernes pasado. Bruno, me gustaría primero que me cuentes tus conclusiones de la parte pesos de la subasta. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Desde la mesa ya habíamos anunciado en esta semana que la última licitación de marzo del MECON la catalogamos como poco desafiante, ¿sí? Porque venimos de varios meses de estabilidad del tipo de cambio y en el contexto de marzo el Banco Central logró una estabilidad bastante inédita de las elecciones en lo que es la tasa a un día de corto plazo, así que como vimos a lo largo del mes de marzo, eso invitó a alargar duration en un contexto mucho más estable, por lo que la licitación, ahora ya con el resultado, vimos una extensión relevante de duration, aproximadamente 1,5 años se alargó la duration en esta licitación promedio, con un rollover de 138%. ¿Sí? El MECON terminó absorbiendo más o menos 3 billones de pesos, 3,1 billones más o menos, y sin títulos de corto plazo, ya que la LECAP de julio, que fue el título más corto, tiene más de 100 días. Si querés, vemos un poco lo que fueron las tasas dentro de la licitación. La LECAP de julio salió a una tasa mensual de 2,16 mensual, que está bastante abajo de lo que va a ser la inflación, por lo menos esperada por ahora por el mercado, para los próximos 3 meses. De ahí deviene obviamente que los bonos SER estén todos para 2026 cotizando una tasa real negativa, lo que hoy tenemos en un contexto de tasa bien real negativa en todo el año 2026. El segundo título más relevante o el más relevante de toda la licitación fue el nuevo Bonser a septiembre de 2028, que salió en 7,75 de TIR sobre inflación. Ese bono se llevó, en su momento fue nuestro preferido y se llevó la mayor atención del mercado, ya que casi la mitad de todo lo que se adjudicó en la licitación fue al bono más largo que se ofreció. Obviamente, los bonos SER están cotizando tasas reales negativas en el corto plazo y el MECON leyó esa señal de que tenía que dar un premio en la parte larga, y todo el reflejo de tasas negativas creemos que se da por dos razones internas. La primera es que en la licitación los bonos eran nuevos y largos, por lo tanto que había algún miedo, por lo menos de nuestro lado, a que los bonos nuevos no tengan la liquidez suficiente para hacer buenos bonos en el mercado secundario en los próximos días. El MECON dio premio o algo de premio respecto a lo que esperábamos en el bono de septiembre de 2028, así que eso va a funcionar bien, va a ser un bono que posiblemente tenga volumen en secundario en los próximos días. Y el Banco Central venía emitiendo la segunda razón es que el Banco Central venía emitiendo muchos pesos por comprar dólares, que luego iba absorbiendo a través de la rueda de simultáneas al 20%. Entonces, esos pasivos remunerados, que eran más o menos 4 billones, tal vez un poquito más, en la previa a la licitación se absorbió el 75%, que fueron 3 billones, así que el Central actuó en consecuencia y absorbió algo de liquidez del sistema, lo cual puede poner algo de presión, no tanta, no mucha, pero puede poner algo de presión en las próximas semanas. Por otro lado, hay una razón externa de estos títulos SER cotizando tasas negativas y una tasa real negativa en este año, que es que el contexto internacional nos trae un poquito más de inflación en el corto plazo. Posiblemente veamos marzo más cercano al 3%, parecido a los últimos 2 meses, y la baja de la inflación va a tener que esperar al menos 1 o 2 meses más. Y te pregunto, Bruno, ahora por la parte hard dólar de la licitación. Del lado de la licitación en dólares, el bono de octubre 27 salió el 5% TNA, ligeramente más caro de lo que se podía conseguir en el mercado. Eso demuestra que hay muchos dólares
buscando alocarse. Y el bono de octubre de 2028 salió al 8,5 TNA, por lo que no vimos ningún impacto previo a la curva de bonares y terminó saliendo ligeramente por debajo, un poquito más caro de lo que sería la curva de bonares que vencen después del mandato de Milei. No vemos mucho efecto de la emisión de estos bonos, ya que su emisión es bastante chica en relación al resto de bonos, y nos llevamos a una conclusión clara que es algo evidente si uno mira las tasas de ONG Dólar Live local, que es que sigue habiendo muchos dólares en el mercado argentino que buscan alocarse a tasas relevantes. Y ahí pasaba por la fija Bruno Paniguel de Sank Capital, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo y su conocimiento. Quería pasar ahora al plano internacional para mencionar dos cuestiones. Por un lado, que la tasa de Estados Unidos a 10 años cerró la semana pasada en 4,4%, cuando horas antes del inicio de la guerra en Irán, es decir, el viernes 27 de febrero, se había llegado a mover unas décimas por debajo del 4%. Por otra parte, quería compartir con ustedes una noticia que me llamó la atención, y es que el holding financiero Franklin Templeton, uno de los grandes gestores de fondos del mundo, se está asociando con Ondo Finance para ofrecer versiones tokenizadas de sus ETF para que estos se puedan negociar las 24 horas a través de billeteras cripto, evitando los horarios limitados de negociación propios del mercado bursátil. Los productos, que abarcan acciones estadounidenses, renta fija y oro, estarán disponibles inicialmente en Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y América Latina. Desde Franklin Templeton indicaron que la disponibilidad de estos fondos en Estados Unidos dependerá de una mayor claridad regulatoria sobre cómo terceros pueden distribuir fondos registrados en blockchain. Bajo este esquema, Ondo, la empresa que se asoció con Franklin Templeton, comprará participaciones de los ETF de Franklin Templeton, vale la redundancia, y emitirá tokens a través de un vehículo de propósito especial que traslada la exposición financiera a los tenedores. Los inversores poseen derechos sobre el flujo de rendimientos en lugar de las participaciones subyacentes. Esta estructura permite que los tokens se utilicen como colateral o se integren en aplicaciones de finanzas descentralizadas de formas que las participaciones de fondos registrados no permiten. Y ahora vamos a viajar por un rato a España, ya que en los últimos días dialogamos con el presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta. Hace algunos días el español Ureta estuvo en Perú y me tocó entrevistarlo para Bloomberg Línea para hablar sobre el mercado peruano en particular y el latinoamericano en general. Y quería compartir con ustedes las respuestas que considero que pueden ser más atractivas para el inversor argentino. En primer lugar, les comparto lo que respondió cuando le pregunté por qué a la hora de hablar de Latinoamérica, Argentina suele estar fuera del mapa. Es decir, los informes de este tipo de bancos extranjeros solo nombran a Brasil, México, Chile, Colombia y Perú cuando hablan de la región. Y esto fue lo que me contestó el titular de Renta 4 Banco. Cuando decimos que a Argentina le falta un poco consolidar esta etapa de Milei para realmente incorporarse al mapa de inversiones, y hablamos de la desilusión en la época de Macri, es porque Macri no tuvo tiempo a hacer las transformaciones que eran necesarias. Tenía probablemente un plan bueno, pero no tuvo tiempo, no ganó una segunda elección y no tuvo tiempo. Ahora Milei se enfrenta en 2 años también a una reelección y por tanto habrá que ver si la supera o no. Argentina necesita generar credibilidad respecto a que Milei y las políticas de Milei son políticas que van a permanecer en el largo plazo y que van realmente a cambiar de manera estructural a Argentina. Por otro lado, Juan Carlos Ureta mencionó que Latinoamérica es una región ineludible para quien invierte en emergentes y le pedimos que nos amplíe por qué. Y nos dijo lo siguiente. En Renta 4 Banco consideramos que Latinoamérica es un área ineludible para la que mira la inversión y que mira la inversión en emergentes por varios motivos. En primer lugar, la población, 680 millones de personas, una población joven con una renta per cápita en torno a $9.000, es decir, sensiblemente por debajo de la media global de renta per cápita, que está en torno a $15.000, por tanto con mucha capacidad de ganancia, de capacidad de compra. El PIB global de Latinoamérica está en torno a los 7 millones de dólares, por tanto es un PIB realmente también grande ya, pero mejorable. Grande si hubiera un mercado unificado, pero muy mejorable. Y además Latinoamérica tiene lo que el mundo necesita, es decir, alimentos, materias primas básicas, incluidas las llamadas tierras raras y también incluido petróleo, gas y minerales de todo tipo como oro, plata, cobre. Y Latinoamérica tiene además energía, tiene una alta capacidad de generación de energías renovables. ¿Qué necesita Latinoamérica?
Latinoamérica necesita inversión para ganar productividad en esa población, una población, repito, que es joven, especialmente Perú es muy joven, y una población que con inversión puede mejorar muchísimo su productividad. Asimismo, Latinoamérica necesita salir de la informalidad, aflorar esa economía sumergida, eso le daría mayor crecimiento, mayor renta per cápita y le daría realmente un círculo virtuoso. En cierto modo, también nos parece que lo que ha hecho la Estrategia Nacional de Seguridad norteamericana, el documento conocido como NSS 2025, emitido por el gobierno norteamericano, es también otro espaldarazo, otro factor positivo para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque este documento del gobierno americano sitúa a Latinoamérica en lo que llama el hemisferio occidental y de alguna manera sitúa a Latinoamérica como foco estratégico para Estados Unidos, para la primera economía del mundo. Eso significa que probablemente la inversión de Estados Unidos en Latinoamérica va a crecer, la atención de Estados Unidos hacia Latinoamérica va a crecer y eso es un nuevo factor que nos hace ser positivos. Para cerrar, también le preguntamos qué cambios espera en la industria financiera a partir de los cambios tecnológicos que está experimentando el mundo, y esto fue lo que nos contestó. Nuestra mirada respecto al cambio en la industria financiera en Latinoamérica es bastante sencilla. Por un lado, pensamos que Latinoamérica necesita realmente tener mercados de capitales profundos que canalicen inversión hacia esos mercados de capitales, necesita tener infraestructuras de mercados de financiación, tanto públicos como privados, el llamado private equity, el llamado venture capital, el llamado crédito directo, que va no vía bancaria, no vía balance bancario, no vía mercados. Y nosotros lo que pensamos es que la industria financiera precisamente se está transformando en esa dirección. El peso fundamental del sistema financiero y bancario está pasando desde los balances bancarios hacia los mercados. Cada vez más el ahorrador invierte de forma directa su ahorro en los mercados financieros, tanto mercados públicos, bolsa, bonos, como mercados privados, y cada vez más la empresa se financia en los mercados de capitales de forma directa y los gobiernos, los tesoros, se financian en los mercados de capitales de forma directa vía los mercados de bonos soberanos. Por tanto, hacia ahí va el mercado financiero, hacia ahí va el sector financiero, hacia ahí va la industria financiera, y lo que pensamos es que realmente hacia ahí debe moverse también la industria financiera en Perú, y eso es lo que tratamos de hacer también con la presencia y la aportación de Renta 4. Realmente lo que nos parece es que las nuevas tecnologías, lo que en su día fue Internet con el online trading, lo que ahora es la inteligencia artificial aplicada a los mercados financieros y a la actividad de empresas como Renta 4, nos permite dar un salto en la mejora de las infraestructuras digitales, que es muy, muy importante para que pueda crecer Latinoamérica, pueda haber inversión en Latinoamérica y pueda, por tanto, los mercados de capitales también cumplir su función de contribuir a la mejora y al crecimiento económico en Perú y en el resto de Latinoamérica. Y ahí pasaba por la fija Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes, agradezco muchísimo que estén del otro lado, nos volvemos a encontrar la semana que viene en la fija, espero que pasen una hermosa Semana Santa y unas felices Pascuas. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el gobierno en un comunicado oficial este viernes respecto del fallo por la expropiación de YPF. Corresponde recordar que las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria, comprometiendo recursos públicos y afectando la credibilidad de la Argentina en el plano internacional. Más allá de los cruces, una mochila que se saca de encima toda la Argentina. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.